tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a estar a cargo de la parte de este recorrido actualizado del megacarcito de plaqueta, la parte de megacariocitos. La segunda parte se les va a contar la doctora Tulay. En esta ocasión quise hacer un resumen de las 3 charlas que me parecieron más interesantes con respecto a los megacariocitos que se dieron durante el ISTH. Las 3 charlas están en su versión completa en la página del ISTH para los socios, así que si tienen ganas de seguir interiorizándose pueden encontrarlas ahí. La primera charla, que trata de los megacariocitos en la inmunidad adaptativa, estuvo dada por el doctor John Sempel. Presentó una comunicación oral con el concepto de que los megacariocitos son capaces de procesar antígenos y presentarlos a las células TSD8. Además lo presentó en la sesión de las plaquetas más allá de la trombosis. Y lo que él comentaba es que se sabía que las plaquetas tienen toda la maquinaria para la presentación cruzada a células TSD8 y que los megacariocitos expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, pero que no se sabía demasiado acerca de cuál era la capacidad de los megacariocitos de presentar antígenos a la célula. Entonces, lo que hicieron fue una serie de experimentos donde pusieron megacariocitos en presencia de un antígeno o albúmina. Esta albúmina tiene la capacidad de que cuando es procesada florece, y entonces lo que vieron es que al cabo de 60 minutos la albúmina era incorporada dentro del megacariocito y era procesada. Y este mecanismo dependía del citoesqueleto, ya que era inhibido en presencia de un inhibidor, del citoesqueleto y del proteosoma. Ahora, los megacaricitos no solo procesaban el antígeno, sino que eran capaces de presentarlo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, como se ve en estas imágenes de fluorescencia. Y no solo eran capaces de presentarlo, sino que además se lo transfieren a las plaquetas en formación a través de las estructuras proplaquetarias compactados dentro de los gránulos alfa. O sea que la capacidad que tienen las plaquetas de presentar antígenos la heredan de los megacariocitos. Entonces, el megacariocito tiene la capacidad de incorporar proteínas antigénicas, exógenas, procesarlas dentro del endosoma y los lisosomas y procesarlas también por el proteosoma. Estos péptidos procesados se incorporan dentro del gránulo alfa, se unen al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y pueden ser presentados en la membrana del megacariocito. Y esta presentación es funcional, ya que induce la activación de células TSD8. Además, demostraron en una serie de estudios in vivo que los megacaricitos son capaces de presentar proteínas propias dentro de este contexto. Y esto podría inducir una trombocitopenia causada por la citotoxicidad mediada por estas células T. Las otras 2 charlas de las que le voy a hablar estuvieron dentro de la sesión de la ingeniería de células madre y estuvieron asociadas a la producción de plaquetas, tanto por interacción de los megacariocitos con la matriz, como la producción a gran escala de plaquetas con idea de perspectiva clínica. La charla que dio la doctora Alessandra Balduini hizo hincapié en las interacciones de los megacariocitos con la matriz extracelular, mostró varios trabajos, uno de ellos mostrando cómo los diferentes componentes de la matriz extracelular se distribuyen de manera diferencial en los diferentes compartimentos de la médula, y además las células progenitoras tienen la capacidad de interaccionar con los diferentes componentes de la matriz y esto generar una diferencia en la producción de megacariocitos. Por ejemplo, cuando uno cultiva progenitores hematopoyéticos en presencia de trompoyetina y fibronectina, se obtiene un mayor número de megacariocitos que cuando se cultiva con solo trombopoyetina. Los megacaricitos interaccionan con la matriz extracelular a través de diferentes receptores y en particular mencionó varios trabajos asociados a los receptores de unión a colágeno expresados por los megacariocitos. En particular uno del año pasado que muestra que mientras los megacariocitos son inmaduros y están lejos del sinusoide, cuando los megacaricitos son inmaduros y están lejos del sinusoide, se unen al colágeno de tipo 1 de la matriz intracelular a través de la integrina alfa-2 beta-1. Esta interacción promueve un efecto inhibitorio a través de la glicoproteína 6 que inhibe la formación de proplaquetas.
Cuando el megacariocito madura y migra hacia el sinusoide vascular, la interacción con el colágeno 1 se desplaza por el colágeno 4, que se encuentra en mayor cantidad en ese compartimiento. La interacción es mediada por la misma integrina y se pierde el efecto inhibitorio sobre la glicoproteína 6. Y esto es lo que promueve la formación de proplaquetas en el espacio adecuado. Además, los megacariocitos expresan el receptor DDR1, que media la migración dentro de la médula ósea. Y en un trabajo de reciente publicación se describió un nuevo receptor de colágeno, LER1, que se expresa principalmente en las células progenitoras hematopoyéticas de los megacariocitos inmaduros y que su expresión se va perdiendo a medida que aparece la expresión de la glicoproteína 6. No solo es importante la composición de la matriz extracelular para la generación de plaquetas, sino que además es importante las características físicas que tiene esta matriz. Y lo que mostraron fue que cuando la matriz es más rígida, como es en el caso de la presencia de colágeno 1, los megacariocitos son incapaces de formar proplaquetas. Sin embargo, cuando la matriz es más laxa, como en el caso del colágeno 4, los megacariocitos forman proplaquetas. O sea que un microambiente laxo promueve la formación de proplaquetas y la liberación de plaquetas. Ahora, ¿cómo sensan los megacariocitos la rigidez de su entorno? Bueno, lo hacen a través de integrinas en conjunto con mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores tienen la capacidad de sensar la rigidez de la matriz. El grupo de la doctora Balbini describió este año la expresión de un receptor, de un mecanorreceptor, el TRPV4, y lo que mostraron es que cuando los megacariocitos estaban frente a una matriz rígida, este es un receptor, es un canal de calcio, las oscilaciones de calcio son mínimas y en presencia de un inhibidor del receptor no hay variación. Sin embargo, cuando los megacariocitos estaban frente a una matriz laxa, las oscilaciones de calcio son mayores y en presencia del inhibidor estas oscilaciones disminuyen. Entonces, este mecanorreceptor se activa frente a una matriz laxa y promueve la activación de la integrina beta 1 y su internalización, además de la fosforilación de AKT y la formación de proplaquetas. Entonces, como corolario de toda esta presentación, podemos decir que las características bioquímicas y físicas de la matriz extracelular son importantes para regular la producción de plaquetas. Por lo tanto, son dos parámetros a tener en cuenta cuando uno piensa en producción de plaquetas in vitro. Y de eso se trató la segunda charla a cargo de Cedric Gabert, que presentó parte de un trabajo que publicaron el año pasado, un excelente trabajo, donde lograron producir a gran escala megacariocitos y plaquetas a través de un sistema de programación hacia adelante, del que les voy a contar un poco ahora, a partir de células madre pluripotentes unidas. En este sistema lo que hacen es sobreexpresar en estas células madre pluripotentes tres factores de transcripción: GATA1, FLI1 y TAL1. Y cultivadas estas células en un medio megacariocítico con trombopoyetina y stem cell factor, a lo largo de los días las células empiezan a adquirir marcadores de maduración, CD41, y de diferenciación y de maduración, CD42A. Y los cultivos de megacariocitos se ven muy similares a los que se obtienen cultivando células progenitoras de sangre de cordón. Ahora, lo que nos interesa es la producción del producto final, las plaquetas, ¿no? Entonces, si uno compara las plaquetas de sangre periférica, en sus características de tamaño y complejidad, de alta expresión de CD41 y 42 y de alta viabilidad, con lo que se obtiene en este well, vemos que en el well tenemos una mezcla de plaquetas y células nucleadas, que casi todas las plaquetas expresan 41 y 42, pero no todas, y que la viabilidad no es total. O sea que hay que mejorar las condiciones de este cultivo para obtener un mejor producto. Entonces se preguntaban qué cosas se podían mejorar y venía todo relacionado con la charla anterior, que era el microambiente de los megacariocitos. ¿Con qué entra en contacto el megacariocito para producir plaquetas? Entonces, perdón, ya, no sé ni qué. Diseñaron una matriz de colágeno, una matriz 3D. Perdón. Este colágeno es inerte, o sea que no activa las plaquetas ni genera que los megacariocitos hagan spraying.
sembraron los megacariocitos sobre esta superficie y obtuvieron un mayor incremento, un gran incremento en la producción de plaquetas por megacariocito. Pero los megacariocitos, cuando producen plaquetas, entran en contacto con las células endoteliales. Entonces, para mimetizar el nicho vascular, generaron proteínas recombinantes. Estas proteínas recombinantes tienen los dominios extracelulares de las proteínas de membrana de las células endoteliales. Y después hicieron un screening de todas estas proteínas y vieron cuáles eran las que generaban más plaquetas in vitro. Entonces, el sistema constaba en generar la matriz 3D de colágeno, de pegarle estas proteínas recombinantes, le agregaban los megacariocitos y luego de 3 días veían producción plaquetaria. Testearon un montón de proteínas, se quedaron con 2 que eran las que más plaquetas producían y las usaron en combinación y obtuvieron un incremento de 50 veces en la producción de plaquetas. Y esto me pareció muy divertido porque él decía, ¿por qué conformarnos con generar plaquetas que parezcan plaquetas normales de un dador si podemos generar plaquetas mejores? Es decir, con este sistema podemos jugar con edición génica y generar plaquetas diferentes. Y entonces dice, una de las cosas que podemos hacer es generar plaquetas universales y eliminar de la plaqueta por edición génica proteínas que pueden ser antigénicas, como por ejemplo el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, como la expresión de este complejo depende de la producción de beta-2 microglobulina, por la técnica de Cris generaron células pluripotentes knockout para la beta-2 microglobulina y sometieron las células pluripotentes al sistema de programación hacia adelante, ¿no? Y diferenciación a megacariocitos. Como pueden ver, generaron, si esta es la línea wild type que expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, la línea knockout no lo expresa, estos son los megacariocitos de día 30, y las plaquetas tampoco, es el histograma rojo. Y por último, también proponía, así como podemos sacarle cosas, podemos usar una característica de las plaquetas, que es llevar dentro de sus gránulos una gran cantidad de moléculas para hacer que funcionen como un delivery de las moléculas que a nosotros nos interesan. Y entonces lo demostraron con un experimento bastante simpático, donde transfectaron a la línea con una construcción que tiene la secuencia de direccionamiento a los gránulos alfa del factor de Littera. Y le acoplaron una proteína fluorescente verde. Diferenciaron los megacariocitos. Cuando los vieron en el microscopio de fluorescencia, vieron que toda la proteína verde se encontraba en los gránulos alfa. De hecho, esto dependía de la secuencia de direccionamiento, porque cuando la sacaban, la fluorescencia era difusa en el citoplasma. Por lo tanto, en conclusión, ellos publican y describen una técnica de programación hacia adelante de células pluripotentes que generan una gran cantidad de megacariocitos productores de plaquetas. Y si esto lo llevamos a un contexto clínico y a números, se generan aproximadamente 2 por 10 a la 11 megacariocitos que producen 1 por 10 a la 12 plaquetas, lo que equivale a 3 unidades funcionales transfusionales de plaquetas, perdón, y todo esto proveniente de nada más que 1 millón de células pluripotenciales. Entonces, ¿qué es lo que resta para lograr producir plaquetas a gran escala y usarlo en la clínica? Bueno, en principio esto tiene que ser un método seguro y reproducible, así que hay que identificar la línea celular de grado clínico que sea más estable, que tenga un alto potencial de programación a megacariocitos, que genere la mayor cantidad posible de megacariocitos y la mayor cantidad de plaquetas por megacariocito. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.